Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a este curso de matemáticas. Vamos a dar inicio a la primera clase donde vamos a hablar de las fracciones. Vamos a estar trabajando durante todo este curso con elementos fundamentales de las matemáticas. Ten en cuenta que mientras más pronto aprendamos los conceptos básicos y sigamos practicando sobre ellos, vamos a tener un buen desarrollo en las matemáticas de cursos posteriores. Muy bien, vamos a dar inicio a la primera clase, la cual trabaja sobre las fracciones. Vamos a comenzar diciendo que una fracción es una porción determinada de un valor entero, es decir, de una unidad completa. Vamos a comenzar pensando que tenemos una pizza y que es importante saber cómo podemos dividirla. Si yo corto mi pizza en dos partes, hago una división en dos partes y me quedo con solo una de ellas. Represento así la fracción de un medio. En la parte superior, es decir, en el numerador, tengo el número de porciones que estoy eligiendo, en este caso es 1, y en el denominador siempre debo colocar el número total de porciones en las cuales estoy cortando o dividiendo mi unidad. Ahora voy a dividir la pizza o la unidad completa en 4 partes. Y me quedo estrictamente con una de ellas. Por lo tanto, tengo la representación de un cuarto. Y finalmente voy a dividir la unidad en 8 secciones, quedándome con esta representación de un octavo. Como puedes observar, generalmente cuando vamos a comernos una pizza, lo que te están repartiendo es estrictamente un octavo de pizza. Te invito para que la próxima vez que acudas a comerte una, observes antes de que se reparta en cuántas fracciones la están dividiendo. Vamos ahora a la representación de las fracciones, pero en la recta numérica. Es decir, yo puedo tener una representación lineal, para ello tomo una sección de recta y la divido entre el 0 y el 1. Observa que estoy representando aquí mi pizza completa. Bueno, pues las fracciones tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, las vamos a ir colocando sobre la recta. Por ejemplo, al momento de partir en 2 la unidad, tenemos la representación de un medio que queda exactamente a la mitad de la recta. Posteriormente, divido entre 4 y tendré la representación de un cuarto, que también corresponde un cuarto a la mitad de un medio, como puedes observar en este punto. Muy bien. Volvemos a hacer una división nuevamente a la mitad de un cuarto y tenemos la representación de un octavo, que también significa que la unidad fue dividida en 8 secciones y represento aquí una de ellas. Finalmente, una sección mucho más pequeña es la de un 16avo, que corresponde a la mitad de un octavo. Creo que a nadie le gustaría comerse solo un 16avo de pizza, ¿verdad? Lo importante aquí es observar cómo mientras más grande es el denominador, es decir, mientras en más secciones divida a la unidad, cada una de las fracciones va siendo cada vez más pequeña. Por ejemplo, un medio es más pequeña que un entero, un cuarto es más pequeña que un medio y así sucesivamente. Lo podemos representar perfectamente en la figura. Y sobre todo que nos estamos refiriendo a una fracción propia, es decir, la fracción propia siempre va a ser un valor menor que la unidad, y esto se obtiene dado que el numerador es siempre más pequeño que el denominador. En este siguiente ejemplo, vamos a observar cómo un rectángulo ha sido dividido en 10 unidades, y observa que se ilumina de amarillo una sección. Si observamos, estamos considerando a 2 elementos de los 10 totales. Por lo tanto, esta sección en color amarillo queda representada por la relación 2 sobre 10, es decir, 2 décimos. Y a eso corresponde la fracción. Sin embargo, si en lugar de haberse dividido entre 10 unidades, lo hubiésemos hecho entre 5, la equivalencia correspondería a un quinto. Por eso en la parte inferior estamos colocando dicha equivalencia. Observa cómo ahora al iluminarse 4 secciones tendríamos la fracción de 4 décimos,
pero considerando que la hubiésemos dividido solo en 5, tendríamos que corresponde a 2/5. Por lo tanto, estamos encontrando una equivalencia entre dichas fracciones. Ahora bien, vamos con el siguiente punto. Si nosotros iluminamos 6 de esos rectángulos, la fracción sería 6/10 o bien 3/5. Y así terminamos para el caso siguiente, donde tenemos 8 décimos y que es equivalente a 4/5. Por último, tenemos 10 décimos, que es lo mismo tener 5 de 5, es decir, voy a elegir 5 unidades de las 5 disponibles, por lo tanto, obtengo la unidad. Ahora bien, vamos a la recta numérica y observa cómo se va llenando cada una de las fracciones desde 0 hasta 1, con sus correspondientes equivalencias. Vamos a trabajar juntos con el siguiente ejemplo. La pregunta es, ¿qué fracción del total de integrantes tocan un instrumento? Es muy importante decir que en una fracción, el número total de elementos de ese conjunto del que estamos hablando se va a colocar siempre en el denominador. Por lo tanto, el total de elementos de este grupo musical son 2. Y posteriormente voy a determinar la fracción de los integrantes que están tocando un instrumento corresponde solo al joven que tiene la guitarra. Por lo tanto, el elemento es 1, corresponde a 1/2. En el siguiente caso, el conjunto tiene 3 elementos. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué fracción de personas tocan un instrumento de cuerdas? Por lo tanto, vamos a comenzar observando que el número total de integrantes es 3. Por lo tanto, el denominador de la fracción debe tener un valor de 3. Y ahora analicemos cuántas personas tocan un instrumento de cuerdas. Tenemos al guitarrista y al violinista, por lo tanto, la fracción corresponde a 2/3. Y la siguiente pregunta nos dice cuál es la fracción de personas que son vocalistas en el trío. Muy bien, para responder, observemos que solamente uno de los jóvenes tiene el micrófono consigo, por lo tanto, asumimos que solamente esta persona es vocalista. Por lo tanto, la fracción que responde a nuestra pregunta es 1/3, 1/3. Bueno, pues esperamos que te haya gustado esta clase, que te sea fácil entender los conceptos y sobre todo que sigas practicando con más ejemplos. Te invito para que nos acompañes a la siguiente clase. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Continuamos con esta segunda lección de nuestra primer clase y nos toca trabajar ahora con las operaciones entre fracciones. Pueden ser la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones. Vamos a comenzar con este primer concepto. Tenemos un rectángulo que ha sido dividido en 5 secciones. Por lo tanto, en el denominador tendrá que ir el número 5. Cada una de estas secciones en colores diferentes corresponde a 1/5. Vamos a partir de la suma más simple, es decir, yo tomo 1/5 más 1/5 y si observo en la gráfica, tengo esta sección de color amarillo que representa a 2/5 de mi figura total. Matemáticamente puedo sumar 1/5 más 1/5 y siempre que tengo los mismos denominadores puedo sumar en forma directa, es decir, 1 más 1 es igual a 2 y el 5 simplemente se recorre en la fracción total. Por lo tanto, el resultado sería 2/5. Y si observamos la figura en amarillo, es muy claro que ese es mi resultado. Bueno, ahora tomamos este resultado de 2/5 y voy a sumar nuevamente una fracción de 1/5. Por lo tanto, haría lo mismo. Dado que los denominadores son iguales, sumo directamente 2 más 1, 3 y divido sobre 5, que es el número total de elementos en los que dividí el entero. Por lo tanto, tendría la figura que se muestra. Y por último, voy a tomar este resultado de 3/5 y voy a sumar la fracción que queda sin iluminar. Por lo tanto, tendría 3/5 más 2/5 es igual a 5/5. Y 5 entre 5 me da como resultado 1. Por lo tanto, tengo exactamente toda mi figura iluminada de amarillo. Bueno, este es el concepto más sencillo para entender lo que estamos haciendo al sumar.
Sin embargo, no siempre tenemos el mismo denominador. Vamos a sumar en este siguiente ejemplo fracciones distintas, es decir, tomadas a partir de enteros diferentes. Observa, tenemos que queremos sumar 1/2 más 1/4. 1/2 quedaría representado como se muestra en la figura y sumaríamos 1/4. Sería muy sencillo si gráficamente sobreponemos la pizza sobre otra y entonces sabríamos perfectamente cuánto tenemos. Sin embargo, en matemáticas tenemos que desarrollar la habilidad de trabajar con los números. Además, es muy interesante. Observa, cuando yo tengo fracciones distintas, es decir, 1/2 más 1/4, vamos a utilizar el siguiente procedimiento. Vamos a poner un igual y vamos a poner una fracción. Vamos a colocar un denominador que sea común a los primeros dos denominadores que queremos sumar. Por lo tanto, la forma más sencilla de hacerlo es multiplicarlos. Tenemos que 2 por 4 es 8 y lo colocamos como denominador. De esta manera, al multiplicar, yo puedo desarrollar la suma solo con cruzar los valores, es decir, voy a multiplicar 1 por 4 y 2 por 1. Vamos a comenzar siempre del lado izquierdo y de la parte más alta. Por lo tanto, el 1 es el primer número que voy a multiplicar y cruzo 1 por 4, 4 y lo coloco en la parte del numerador. Más, aquí viene el signo que tengo en la fracción, que en este caso es la suma, y cruzo de abajo hacia arriba. 2 por 1, 2 y obtengo la siguiente expresión. 4 más 2 es igual a 6. Y solamente recorro el número 8, que es el valor del denominador. Por lo tanto, mi resultado es 6/8. Ahora bien, este resultado ya es correcto. Sin embargo, acabamos de revisar cómo podemos obtener fracciones equivalentes. ¿Cómo sabemos que podemos obtenerlo? Porque observamos que tanto al 6 como al 8 podemos dividirlos a la mitad. Si yo puedo dividir un número a la mitad o dividirlo entre 3, pero que sea el mismo número en el numerador y en el denominador, puedo reducir. Por ejemplo, si yo a los dos números, al 6 y al 8, los divido entre 2, se obtiene lo siguiente. 6 entre 2, obtengo un 3, y 8 entre 2, se obtiene un 4. Por lo tanto, ya sea que tú coloques como respuesta 6/8 o 3/4, corresponde exactamente al mismo resultado, como lo puedes observar en esta pizza que se encuentra aquí arriba. Si tú a la pizza la divides solo entre 4 porciones, equivaldría la misma cantidad a 3/4. Muy bien, esto fue con respecto a la suma. Vamos ahora a practicar con un ejemplo más para que no se nos olvide el procedimiento matemático. Vamos a sumar 2/3 más 1/5. Vamos a aplicar directamente el método que aprendimos. Primero tenemos que encontrar el múltiplo entre el 3 y el 5 y este lo podemos obtener multiplicándolos a ambos. 3 por 5, 15 y lo colocamos en el denominador. Ahora cruzamos, nos quedaría 2 por 5, 10 y 3 por 1, 3. Ahora sumamos directamente y nos queda 10 más 3, 13 sobre 15. Y este es el resultado de la suma de las dos fracciones. Pasemos ahora con la resta. Es muy similar a la suma, simplemente debemos cuidar el signo que ahora es menos. Es decir, vamos a eliminar una cantidad de otra. Por lo tanto, vamos a comenzar con la figura, sobre todo porque me parece muy importante que cuando hacemos cálculos o bien cuando estudiamos cualquier concepto matemático, es muy importante preguntarse qué estamos representando. Muy bien, considera que el volumen que se tiene en color azul es un vaso que se ha dividido en 6 porciones y que está lleno solamente 5. Por lo tanto, tenemos la fracción de 5/6 y a esa fracción queremos restarle 2/3 y el 2/3 queda representado por el vaso con el líquido en rojo, donde al dividirse entre 3 secciones solamente se considera que está lleno en 2. Por lo tanto, tengo una fracción de 2/3. Muy bien. Yo tengo que buscar un múltiplo entre 6 y 3 y en este caso al multiplicarlos me daría el número 18. Ahora cruzamos los valores de arriba a abajo, 5 por 3, 15 y de abajo arriba, 6 por 2, 12. Y recuerda que si estamos restando, simplemente colocamos este signo en esta posición. Muy bien, ahora 15 menos 12 es igual a 13. Y el 18 como denominador lo recorremos hasta su posición.
Por lo tanto, el resultado de la resta de estas dos fracciones es 3 sobre 18. Si te das cuenta, ahora estos dos resultados, el 3 y el 18, pueden dividirse no entre 2, pero sí entre un valor de 3. Por lo tanto, si dividimos a cada uno entre 3, tendríamos 3 entre 3, 1, y 18 entre 3, 6. Por lo tanto, es equivalente que yo represente el resultado como 3/18 o bien 1/6. Vamos a repasar con el siguiente caso, donde nos piden que a 4/5 le restemos 2/7 y nos quedaría, según nuestro procedimiento, 35 al multiplicar los dos denominadores, 5 por 7, y posteriormente cruzamos los valores de arriba a abajo, 4 por 7, 28, lo colocamos aquí, menos 5 por 2, 10. Y restamos 28 menos 10, se obtiene 18 sobre 35. En este caso, si tratamos de buscar una fracción equivalente, nos daremos cuenta que no existe, dado que el 18 es un número par y podría ser dividido entre 2, pero el 35 es un número impar, por lo tanto no se puede dividir, al menos entre 2. Buscamos algún otro factor y el 3 dividiría al 18, 18 entre 3 me daría 6, pero 35 no se puede dividir entre 3. Por lo tanto, esta fracción es el resultado más pequeño que puedo mostrar. Hasta aquí esta clase. Vamos a seguir con las dos operaciones también básicas y fundamentales, que son la multiplicación y la división de fracciones. Por favor, no faltes. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí para continuar con la clase de las operaciones de fracciones. Vamos a comenzar con la multiplicación de fracciones. Es muy importante, recuerda, que nos preguntemos qué significa o qué estamos haciendo al resolver una operación. Y para este caso, quiero que observes lo siguiente. Vamos a multiplicar dos fracciones. La primera es 1/4 por 3/5 y para ello vamos a utilizar el siguiente rectángulo. Por un lado, voy a considerar la base del rectángulo para dividirla entre el total que me están indicando, en este caso que es 4. Entonces, la base la voy a dividir en 4. Estoy colocando esferas amarillas para indicar la fracción que voy a multiplicar. Aquí está representado 1/4 y ahora el 3/5 lo voy a representar con la altura del rectángulo. Lo he dividido en 5 partes, de las cuales voy a tomar solo 3. Para indicar que estoy considerando 3/5 de esta fracción, es decir, de la altura, voy a colocar estos cuadros con las siguientes palomitas en rojo. Bueno, una vez que ya indiqué cuál es la representación de 1/4 y 3/5, voy a realizar la multiplicación, es decir, cuál es la región que se intersecta entre estas dos fracciones. Y si observas, la fracción que está intersectada, es decir, que ocupan el mismo espacio, solo corresponde a la que marcamos aquí. Y si puedes contar, de las casillas totales solo están ocupadas 3 de las 20 casillas en las cuales se dividió el rectángulo. Muy bien, entonces esperamos un resultado de la siguiente manera. La multiplicación en términos matemáticos es muy sencilla. Simplemente vamos a multiplicar en forma directa numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, el resultado sería 1 por 3, 3 y 4 por 5, 20. El resultado se obtiene siempre, recuerda, arriba, arriba, 1 por 3, abajo, abajo, 4 por 5. Por lo tanto, 3/20 es el resultado de esta multiplicación. Y como observas en la figura, y ya lo habíamos platicado, el resultado se obtiene contando los cuadros o las secciones en las cuales se intersectan ambos conjuntos, en este caso 3 de 20, que es el total. Bueno, para seguir practicando la parte matemática, resolvamos la siguiente multiplicación. 4/7 por 2/3, ¿a qué va a ser igual? Bueno, como lo comentamos, arriba, arriba, abajo, abajo. 4 por 2, 8 y 7 por 3, 21. Por lo tanto, el resultado sería 8/21. Significa que si tú haces un rectángulo con base 7 y altura 3, obtendrías un rectángulo con 21 secciones y la intersección correspondería a 8. Muy bien, este caso es simple y yo confío en que seguirás practicando. Pasemos ahora a la división. En la división de fracciones yo quiero que recuerdes el siguiente concepto.
Cuando nos dicen que tenemos 10 pesos y queremos repartirlos entre 5 niños, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 10? Y efectivamente, como se muestra en la figura, el número 5 cabe 2 veces en el número 10. Por lo tanto, si observas la figura y yo quiero colocar el número 5 dentro del número 10, tendría que cabe 2 veces. Bueno, vamos a pasar a la división de fracciones. Tenemos 3/4 sobre o entre 1/8. Recuerda el concepto anterior. Yo quiero saber cuántas veces cabe 1/8 en 3/4. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente experimento. Tenemos este rectángulo, esta parte superior, dividida en 4 secciones, pero voy a tomar solo 3 de ellas. Esto me lo indica la primera fracción, 3/4. Está dividida en 4 y sin embargo ilumino en color azul la fracción que estoy tomando, que son 3 de ellas. Por otro lado, tomamos ahora una sección del mismo tamaño que la primera y la dividimos en 8, dado que voy a representar la fracción de 1/8. Y ya que está dividida en 8, voy a tomar e iluminar de color morado solo una, dado que me está diciendo que represente la fracción de 1/8. Muy bien, gráficamente, así como está esta imagen, yo puedo obtener cuántas veces cabría 1/8 en 3/4. Y si observas este cuadrito que representa 1/8, ¿cuántas veces cabría en la parte azul? Pues cabría, si observas, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Por lo tanto, esperamos que mi resultado sea el número 6. Vamos ahora entonces a las matemáticas, es decir, a los cálculos y a los números. Tenemos 3/4 y observa cómo para la operación lo puedo poner así, entre 1/8. La forma de trabajar la división es inversa a la multiplicación. En este caso vamos a multiplicar empezando por el 3 y cruzamos hacia abajo, multiplicando 3 por 8 y ahora subimos colocando el 24 en el numerador. Entonces, por favor, recuerda que debemos cruzar arriba, abajo, arriba. Nos quedaría 3 por 8, 24 y cruzamos ahora multiplicando de abajo hacia arriba, 4 por 1, 4 y bajamos. Repito, abajo, arriba, abajo, 4 por 1, 4 y lo colocamos en denominador. Tenemos entonces el resultado 24 sobre 4. Y si nosotros dividimos 24 entre 4, obtenemos el valor de 6. ¿Recuerdas que cuando lo analizamos gráficamente habíamos contestado la pregunta? Es decir, estoy diciendo que la fracción de 1/8 cabe 6 veces en 3/4. Muy bien, vamos a seguir ejercitando con los siguientes casos. Nos piden que dividamos 5 medios entre 1/4. Recuerda el procedimiento. Cuando se trata de división, vamos a hacerlo cruzado. Vamos arriba, abajo, arriba. 5 por 4, 20 en el numerador. Y ahora abajo, arriba, abajo. 2 por 1, 2 en el denominador. Y tenemos como resultado 20 sobre 2, 20 medios. Y al dividir 20 entre 2, obtenemos un 10. Observa cómo en este caso nuevamente 20 sobre 2 me está diciendo cuántas veces cabe el 2 en el 20, pues cabe 10 veces. Y todo el tiempo seguimos siempre obteniendo el mismo concepto de la división. Por último, vamos a analizar el ejemplo que me pide 8 quintos entre 2 tercios y multiplicamos arriba, abajo, arriba, 8 por 3, 24, arriba en numerador. Y ahora vamos cruzando 5 por 2, 10 en el denominador, obteniendo así el resultado de 24 décimos. Como ya son expertas o expertos, vamos a considerar que podemos reducir. A ver, inténtalo. Muy bien, el 24 es un número par, lo podemos dividir entre 2, entonces nos quedaría 12. Y el 10 al dividirlo entre 2 nos quedaría 5. Por lo tanto, es equivalente y correcto decir que el resultado de la división es 24 décimos o bien 12 quintos. Pues esto ha sido todo en esta primer clase. Han sido 3 videos que espero te hayan servido para introducir a este primer curso. Te espero en la siguiente clase. No faltes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase del curso de matemáticas. Vamos a comenzar el estudio de los decimales.
Para ello vamos a comenzar diciendo que cualquier fracción puede representarse como un decimal. Por lo tanto, como ya hemos revisado la sección de fracciones, nos toca ahora llevarlas hacia decimales. Para ello, vamos a partir del siguiente ejemplo. Tenemos un número representado por la expresión 521.438. En esta expresión tenemos el punto decimal que define la posición o el lugar de cada uno de los números. Por ejemplo, hacia la derecha queda el número 4 que representa al décimo, le sigue el número 3 que representa al centésimo y finalmente el número 8 que representa al milésimo. En el sistema numérico decimal tenemos esta representación: décimo, centésimo y milésimo. Son 3 cifras a la derecha después del punto decimal. Por otro lado, del punto decimal a la izquierda se encuentran los valores enteros. Nos queda el 1 que representa la unidad, 2 que representa a la decena y 5 que representa a la centena. Por lo tanto, del punto decimal a la izquierda, mientras más lejos estemos del punto decimal, tiene mayor valor. Y por otro lado, del punto decimal a la derecha, mientras más lejos se encuentre el número o expresión, menor valor tendrá. Vamos a ver cómo se transforman. Partimos de la fracción 3 décimos y nos piden que expresemos ahora en decimal. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a expresar la fracción 3 sobre 10 como un número decimal. Por lo tanto, debo colocar el punto a la derecha del valor 3 y recorrer hacia la izquierda el número de lugares exactamente igual al número de ceros que tengo en el denominador. Como el 10 tiene solo un valor de 0, pues tengo que mover el punto un lugar a la izquierda. Por lo tanto, me quedaría punto 3. Observa que el punto está junto al 3 y colocamos del lado izquierdo el 0 solamente por notación. Es decir, cuando se tiene un punto y del lado izquierdo ya no hay ningún número, colocamos un 0 para que no sea el punto la primera expresión en mi número. Por lo tanto, 3 sobre 10 es igual a 0.3. Esto lo voy a hacer siempre que me quede una expresión sin enteros para poder expresarla de la siguiente manera. Puedo decir 0 enteros y 3 décimos. Veamos ahora la siguiente fracción, 54 sobre 100. Vamos ahora a pasar a una expresión decimal y como tengo dos ceros en el 100, que es el denominador, voy a mover el punto decimal 2 lugares a la izquierda, que es equivalente a dividir entre 100. Por lo tanto, 54 sobre 100 es igual a 0.54. Y finalmente, la expresión 128 sobre 1000 me dice que voy a dividir entre 3 ceros, es decir, voy a mover del lado izquierdo 3 lugares el punto decimal. Se encuentra en este punto y camino 3 lugares a la izquierda, obteniendo el decimal 0.128, lo cual me indica que tengo 0 enteros y 128 milésimos. Observa muy bien cómo llamamos a cada posición por su nombre y sobre todo que transformamos de una fracción a un valor decimal y colocamos en todos los casos un 0 del lado izquierdo. Solo resumiendo, si divido entre 10, recorro un lugar a la izquierda. Si divido entre 100, recorro 2 lugares a la izquierda. Y si divido entre 1000, es equivalente a recorrer 3 lugares a la izquierda. Vamos con el proceso inverso. Vamos a pasar ahora de números decimales a fracción. Por lo tanto, mi expresión inicial es 1.4 y quiero expresarla como fracción. Para que el 1.4 me quede como un entero, tendría que mover el punto que se encuentra aquí un lugar a la derecha para convertirse en 14. Por lo tanto, tendría 14 sobre 10. Y sobre 10 porque moví un lugar el punto hacia la derecha. Por lo tanto, me quedaría 14 décimos. Vamos al siguiente ejemplo. Tengo ahora centésimos, porque tengo 3.02. 0.2 corresponde a un valor de centésimos. Para transformar a una fracción, necesito recorrer el punto, observa, 1, 2 lugares a la derecha. Lo recorremos así para que me quede un número entero. Entonces, para que me quede un número entero y se convierta en una fracción, lo recorrí 2 lugares a la derecha. Por lo tanto, lo voy a dividir entre 100.
Colocas un 1 y colocas el número de ceros de acuerdo a los lugares que te moviste. Mi expresión quedaría 302 centésimos. Y por último, tengo una expresión decimal en milésimos, que es igual a 0.257. Por lo tanto, vamos a colocar del lado derecho 257 y observa que para obtener este número entero, el punto decimal se movió 3 lugares a la derecha. Por lo tanto, tenemos que dividirlo entre 1000, quedándonos la expresión 257 milésimos. Como observas, solamente debemos contar los lugares que se mueve el punto a la derecha o a la izquierda de acuerdo a lo que estemos transformando. Otro aspecto importante es que podamos colocar a los números decimales sobre la recta numérica. En esta recta que te muestro en la imagen tenemos una región entre 0 y 2 y te pido que coloques cada uno de los puntos decimales que se encuentran aquí. Por ejemplo, el 0.1, que es el punto A, quedaría en esta posición. En el caso del inciso B, 0.7, quedaría en esta posición. El inciso C, que es 1.3, corresponde a un entero y 3 décimos y se ubica en esta posición. Y por último, el inciso D es 1.65 y quedaría en esta posición. Es importante que sepamos ubicarlos para conocer el espacio donde estamos trabajando. Vamos a practicar con los siguientes ejemplos. Vamos a colocar los puntos decimales en la recta. Observa el punto A, 2.1. Tómate un tiempo, pon pausa al video y coloca donde piensas que es su lugar. Muy bien, este es el lugar donde debes colocar 2.1. Ahora bien, vamos con el inciso B, 3.45. Nuevamente, pon pausa al video y coloca el punto donde crees que debe ir. Muy bien, esta es su posición. Vamos con el inciso C. Nuevamente coloca la pausa e indica dónde va el 1.7. Perfecto, esta es su posición. Hacemos lo mismo con el inciso D y el valor de 0.5. Perfecto, va en el centro entre 0 y 1. Vamos con el punto E y la representación del 2.8. Perfecto, va en esta posición. Y por último, el valor de 1.3 que se encuentra entre 1 y 2. Muy bien, hemos aprendido cómo transformar un valor decimal a fracción y viceversa, de fracción a decimal. Recuerda que solo tenemos que mover el punto decimal a la derecha o a la izquierda de acuerdo a lo que estemos transformando. Y por otro lado, es muy importante la ubicación en la recta. Muy bien, te dejo con los ejercicios para que practiques y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta 9ª clase donde trabajaremos las operaciones con decimales. Y para ello vamos a comenzar con el caso de la multiplicación de un entero por un decimal. En este caso vamos a encontrar que debemos multiplicar el número 5 por 0.2. Por lo tanto, la estrategia debe ser la siguiente. Colocamos el número 5 y multiplicamos por 0.2, colocando el valor decimal debajo del entero y colocamos una línea para realizar la multiplicación en forma más clara. Vamos entonces a multiplicar como sabemos hacerlo. El 2 multiplica el 5, 2 por 5, 10, colocándolo en esta posición. Ahora el 0 multiplicado por el 5 me daría 0. No lo voy a colocar porque es un 0 a la izquierda después del punto. Por lo tanto, queda expresado solamente por el número 10. Ahora bien, observa, 0.2 corresponde a un valor decimal. Contamos después del punto hacia la derecha cuántas cifras tengo y corresponde a una cifra. Por lo tanto, significa que en el resultado de la multiplicación voy a partir del lado derecho y voy a recorrer el punto el mismo número de cifras hacia la izquierda. De aquí hacia acá un lugar. Por lo tanto, me quedaría 1.0. Lo colocamos aquí y este es el resultado. Lo más importante es que vamos a mover el punto en el resultado final de acuerdo al número de cifras que se encuentren del punto decimal hacia la derecha. Veamos otro caso del mismo tipo. Nuevamente, un entero por decimal, 21 por 0.4. Observamos claramente que es un entero 21,
que colocamos aquí y debajo colocamos el número decimal. Nos queda 21 por 0.4 y multiplicamos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, me quedaría 84. El 0 está a la izquierda. Al multiplicar cualquier número por 0 me da 0, no es necesario colocar este valor. Y ahora observamos que del punto decimal hacia la derecha tenemos una cifra. Por lo tanto, el resultado de 84 llevará el punto decimal una cifra a la izquierda. Por lo tanto, el punto decimal lo colocamos de derecha a izquierda un lugar, tal como se observa, obteniendo como resultado final el valor de 8.4. Continuamos con otro ejercicio. Nuevamente, un entero por un decimal. En este caso tenemos el valor de 38 por 0.05. Observa cómo ahora el valor decimal tiene hasta centésimos. Por lo tanto, colocamos el 38 y en la parte inferior colocamos 0.05. Vamos multiplicando 5 por 8, 40. Colocamos el 0 y llevamos 4, como solemos decir. Ahora bien, 5 por 3, 15 y sumamos 4, serían 19. Aquí observas cómo tenemos el 190. Por otro lado, el valor de 0, al multiplicar por 8 y por 3, vamos a obtener ceros. Por lo tanto, cualquier 0 a la izquierda que tengamos, no es necesario multiplicarlo. Sin embargo, sí debemos tener cuidado con el número decimal. Del punto hacia la derecha tenemos centésimos, por lo tanto, tengo dos cifras que van a determinar cuántos lugares muevo el punto decimal en el resultado. Por lo tanto, desde el lado derecho, después del 190, tengo el punto decimal y me voy a mover a la izquierda 2 lugares. Por lo tanto, el resultado me quedaría 1.9. Resumiendo, al multiplicar 38 por 0.05 es igual a 1.9. Vamos a continuar con el siguiente caso. Tenemos ahora la multiplicación de un decimal por otro decimal. Y como ejemplo, 1.5 por 0.6. Vamos a colocar el valor de 1.5 y el 0.6 debajo del primero. Multiplicamos y nos queda 6 por 5, 30. Colocamos el 0 y llevamos 3. Ahora 6 por 1, 6, más 3, 9. Nos queda un número 90. Pero mucho cuidado. En este caso tenemos dos puntos decimales. A partir de estos puntos que si observas estamos colocando exactamente uno sobre otro, tenemos de esos puntos hacia la derecha dos espacios. El 5 y el 6 son dos cifras. Por lo tanto, desde el lado derecho, después del 0, contamos 1, 2 lugares y el resultado sería 1.5 por 0.6 igual a 0.90. El valor de 0.90 es correcto, sin embargo colocamos siempre a la izquierda un 0 para mantener la estructura de los enteros. Tendríamos 0 enteros, 90 centésimos. Y continuamos con otro ejemplo. Tenemos la multiplicación de dos números decimales. En este caso tenemos 3.4 por 1.5. Nuevamente colocamos 3.4 y debajo de él 1.5, coincidiendo los puntos decimales de forma vertical, es decir, uno sobre de otro. Muy bien, multiplicamos 5 por 4, 20, colocamos el 0 y llevamos 2, 5 por 3, 15, sumando el número 2 son 17. Posteriormente vamos a multiplicar ahora el 1 por 4, 4 y 1 por 3, 3. En este caso vamos a sumar los dos renglones que se obtuvieron de la multiplicación y tenemos 0, 7 más 4, 11 y llevamos 1, 3 y 1, 4 y el número que llevábamos es igual a 5. En este caso tenemos dos valores decimales, uno que corresponde al 4 y uno que corresponde al 5. Por lo tanto, en el resultado debemos movernos desde la derecha 2 lugares a la izquierda para colocar el punto decimal. Esto nos dice que el resultado final de multiplicar 3.4 por 1.5 es igual a 5.1 o 5.10. Cualquiera de las dos formas en que lo menciones es correcta. Muy bien, vamos a pasar ahora a la suma y resta de decimales. Observa, queremos sumar 4.5 más 6.2. Colocamos el 4.5 y exactamente abajo el 6.2.
haciendo que los puntos decimales coincidan, es decir, en la misma línea vertical. Y de la misma manera vamos a llevar el punto decimal del resultado hacia abajo. Sumamos 5 más 2, 7 y 4 más 6, 10. Y el punto decimal tiene que bajar en la misma dirección. Por lo tanto, el resultado de sumar 4.5 más 6.2 es igual a 10.7. En este caso es muy simple porque el punto decimal nos va a guiar entre los enteros del lado izquierdo y los decimales del lado derecho. Vamos a realizar otro ejemplo y vamos aumentando un poquito la complejidad. Observa, queremos sumar 2.78 más 0.09. Nuevamente, la clave está en que te guíes colocando el punto decimal haciendo que coincidan exactamente uno encima del otro. Por lo tanto, una vez que están acomodados, vamos sumando de derecha a izquierda. 8 más 9, 17. Colocamos el 7 y llevamos una. Lo colocamos aquí para no olvidarlo. 1 más 7 es 8. Por lo tanto, colocamos el número 8. Y finalmente, el 2 más 0 me da 2. Y el punto decimal baja en la misma dirección. Por lo tanto, el resultado de la suma de estos dos números es igual a 2.87. Por último, vamos a hacer una resta. Es exactamente igual que la suma, solo que ahora debemos restar en lugar de sumar. Vamos con el 8.36 menos 2.24. Nuevamente los colocamos en forma vertical, un número encima de otro, coincidiendo los puntos en la misma línea. Por lo tanto, vamos a empezar la resta y tenemos 6 menos 4, 2. El siguiente es 3 menos 2, 1. Y finalmente 8 menos 2, 6. Y nuevamente bajamos el punto decimal en forma directa hasta el resultado, generándonos el valor de 6.12 como resultado de la resta final. Como te darás cuenta, debemos tener cuidado en la colocación de los puntos decimales, ya sea en la multiplicación, en la suma o en la resta. Muy bien, por esta clase ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Ánimo, que casi terminamos. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercer clase. Vamos a tener 2 sesiones para analizar a los polígonos y vamos a dar inicio con esta primera sesión. ¿Pero qué es un polígono? Bueno, se trata de una figura geométrica formada por 3 o más rectas. Por lo tanto, tenemos aquí algunos ejemplos. El triángulo es un polígono de 3 lados. El cuadrado es un polígono de 4 lados. Y el pentágono es un polígono de 5 lados. Tenemos entonces que un polígono es una figura formada por 3 o más lados. Por lo tanto, muchas figuras geométricas entrarán en esta definición. Sin embargo, podemos ver la siguiente clasificación. Los polígonos se dividen en 2 importantes grupos. Por un lado están los polígonos regulares, que son aquellas figuras que tienen sus lados y ángulos iguales, y lo podemos ver nuevamente en el ejemplo del triángulo, el cuadrado y el pentágono. Si te das cuenta, cada uno de sus lados miden lo mismo. De igual manera, los ángulos que se forman por cada par de lados de cada figura. Por otro lado, están los polígonos irregulares, que son aquellas figuras que no tienen sus lados y ángulos iguales. Algunos ejemplos de estos polígonos son el rectángulo, que tiene 2 pares de lados que son iguales. El trapecio es otro de los polígonos irregulares y algunos de sus ángulos son iguales entre sí. Nuestra tercera figura es el paralelogramo, que tiene 2 pares de lados iguales entre sí. Y por último el rombo, que si observan tiene también 2 pares de lados iguales. Vamos a pasar entonces a evaluar y calcular algunas de las propiedades de los polígonos. La primera y más simple se llama perímetro, que se obtiene sumando todos los lados de un polígono. Por ejemplo, si tengo este cuadrado donde cada uno de los lados tiene un valor L, el perímetro quedaría como la suma de cada uno de sus 4 lados. Y matemáticamente se expresa P, perímetro, es igual a L más L más L más L. Significa que estoy sumando 4 lados que son iguales. Por lo tanto, yo podría expresar mi ecuación como P es igual a N por L, donde N es el número de veces que se repite la misma distancia. En este caso,
P es igual a 4 porque tengo 4 lados por la longitud L, que es la distancia que hay en cada uno de los lados. Sería lo mismo para cualquier tipo de polígono regular que queramos calcular su perímetro. Bueno, ahora pasemos al cálculo de otra propiedad de los polígonos regulares, que es el área. Como observas en las figuras, tenemos dos representativas de los polígonos regulares, que son el cuadrado y el triángulo equilátero. Muy bien, pues para calcular el área, en el caso del cuadrado, basta con multiplicar dos de sus lados, es decir, estamos multiplicando la base por la altura. La base tiene un valor de L y la altura también vale L. Recuerda que el cuadrado tiene sus lados iguales. Por lo tanto, el área quedaría expresada como base por altura L por L. Por otro lado, en el triángulo equilátero, la forma de calcular el área es base por altura sobre 2. La base es justamente uno de los lados del triángulo. La altura queda determinada como observas en la figura. La distancia desde la base del triángulo hasta la punta más alta del triángulo que coincide con uno de los vértices. Y su fórmula es área igual a base por altura sobre 2. Vamos a ejercitarnos. Vamos a realizar el siguiente cálculo donde nos piden obtener el perímetro de estos polígonos. Tenemos en un primer caso un cuadrado donde uno de sus lados vale 6 centímetros y sabemos que cada uno de los lados de un cuadrado es igual, por lo tanto el perímetro se obtiene sumando cada uno de sus lados. En este caso sumaríamos los 4 lados con la expresión que aquí se observa. Por lo tanto, sustituyendo nos quedaría 6 más 6 más 6 más 6 y esto nos da un perímetro igual a 24 centímetros. Por otro lado, tenemos ahora el pentágono, que es un polígono regular de 5 lados, donde cada uno de ellos mide 3 centímetros. Nuevamente, al sumar cada uno de sus lados, obtenemos que el perímetro es igual a 3 más 3 más 3 más 3 más 3, y eso nos da 15 centímetros. Observa cómo el concepto de perímetro es sumar cada uno de los lados de mi figura. Bien, trabajemos ahora con el cálculo del área de los polígonos regulares, como son el triángulo, donde nos dicen que la base tiene un valor de 5 y la altura del triángulo 7 centímetros. Por lo tanto, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Tenemos área es igual a base por altura sobre 2. La base vale 5, multiplico por la altura que vale 7 y divido entre 2. Eso me quedaría 5 por 7, 35, entre 2, y esto es igual a 17.5. ¿Cuál es la unidad del área? Son centímetros cuadrados. Ahora bien, pasemos al cuadrado. Nuevamente, el área la podemos obtener como A igual a lado por lado. En este caso, el lado del cuadrado es 4 y multiplicando 4 por 4 es igual a 16 centímetros cuadrados. Observa, por favor, que estamos colocando los paréntesis para indicar que estos números se están multiplicando. Muy bien, espero que haya sido clara esta clase y te dejo con los ejercicios para que practiques y te espero en la siguiente sesión de esta misma clase. No faltes. Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en esta segunda sesión de la clase 3, donde estamos calculando perímetros y áreas de diferentes figuras. Nos toca el turno de trabajar con la circunferencia. Vamos a comenzar entendiendo de qué se trata. La circunferencia es una línea curva cerrada que es el contorno de una figura redonda llamada círculo. Es decir, el círculo es la parte interna, pero la circunferencia es solamente el contorno, y este es el que vamos a estar trabajando para calcular su perímetro. Como puedes observar, uno de los parámetros de la circunferencia se llama radio, que es la distancia desde el centro de la circunferencia a cualquier punto. Por otro lado, si continúo con esa línea hasta tocar dos extremos de la circunferencia pasando por el centro, tengo otra distancia llamada radio, lo cual significa que la suma de estas dos me hacen obtener el diámetro. El diámetro es entonces la distancia entre dos puntos de la circunferencia, pero que pase por el centro. Ahora bien, vamos a definir cómo encontrar el perímetro de una circunferencia. Bueno, la expresión para calcular el perímetro es P igual a 2R por pi.
R es el radio y pi es la relación entre el perímetro y el diámetro. Vamos a analizar en este punto justamente qué significa pi. Cada circunferencia tiene un perímetro y por lo tanto la distancia total, que es el perímetro, dividida entre su diámetro es igual a 3.1416 y podríamos tener un número infinito. Sin embargo, vamos a estar trabajando y considerando solo 4 cifras después del punto decimal. Incluso a veces puedes utilizar solo 2 y dejarlo como 3.14. Por lo tanto, el perímetro es igual a 2 veces r por pi o bien a diámetro por pi. Muy bien, entonces, si a esta figura yo quiero calcular su área, estaríamos hablando del círculo, que se define como la figura formada por el espacio que existe dentro de una curva cerrada. Estamos hablando entonces ahora de todo el cuerpo de la figura. A eso llamamos círculo. Por lo tanto, lo que podemos calcularle o medir al círculo se llama área. Por lo tanto, la expresión para calcular el área de un círculo es A igual a pi por radio al cuadrado. Vamos a hacer un ejercicio para que quede mucho más claro. Observa, vamos a calcular el perímetro. Si es perímetro, entonces es circunferencia, es decir, solo el contorno. Y decimos que es equivalente a calcular el valor de la circunferencia con radio igual a 3. Observa la figura, colocamos el radio y queremos saber cuánto mide todo el contorno. Vamos a considerar al valor de pi como 3.1416 y vamos a sustituir en la ecuación o fórmula del perímetro, que es igual a 2 por el radio por el valor de pi. Eso me quedaría un 2 por 3 centímetros por 3.1416 y al multiplicar 2 por 3, 6 y 6 por 3.1416 me quedaría 18.85 centímetros. Observa cómo la unidad es simplemente una distancia. Y entonces estamos diciendo aquí que para una circunferencia con radio 3, la distancia total del perímetro 18.85 centímetros. Pasemos ahora al cálculo del área de un círculo y ahora sí vamos a medir el cuerpo de esta figura. Por lo tanto, tenemos que calcular el valor de la región dentro de la circunferencia y esto nos lleva, en otro caso, r es igual a 4 en este nuevo ejemplo y pi va a tomar el valor de 3.1416. Vamos ahora al cálculo del área del círculo. Para ello, aplico la ecuación A de área es igual a pi por el radio al cuadrado. Sustituyendo los valores tendría A es igual a 3.1416 por 4 centímetros elevados al cuadrado. En este caso, elevamos primero 4 al cuadrado, sería 16, y el 16 lo multiplicamos por el valor de pi, 3.1416. Y de esta manera obtenemos que el área para el círculo en azul es de 50.27 centímetros cuadrados. Esta unidad se obtiene al multiplicar el radio al cuadrado. Y así resolverás cada uno de los casos. Solo recuerda lo importante. Si es perímetro, eso es una circunferencia. Es decir, solo la orillita. Como la pizza cuando te comes solo la orilla con queso. Pero si es área, hablamos del círculo, que es toda la parte interna que tiene esta figura. La pregunta sería, ¿y tú cuando te vas a comer una pizza, quieres comerte la circunferencia o quieres comerte el círculo? ¿Qué te gusta más? Muy buena pregunta para ir a investigar. Te espero en la siguiente clase. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta cuarta clase del curso de matemáticas. Nos toca trabajar con las ecuaciones lineales. Por lo tanto, vamos a comenzar con la definición de una ecuación. Es una expresión compuesta por letras y números, donde se utilizan las variables x, y o z en las ecuaciones matemáticas. Para que tengamos una ecuación lineal, se necesita tener una igualdad de expresiones con la variable x con potencia 1. Como puedes observar en este ejemplo, una expresión es 3x y tenemos la igualdad con el número 15. Por lo tanto, para que puedas identificar cuando se trata de una ecuación, debes considerar que el igual debe tener 2 valores por lo menos de cada lado y en alguno de los lados debe estar la variable x. Veamos ahora que esta ecuación puede estar representando cualquier caso cotidiano. Por ejemplo,
Si vas a la tienda y compras 3 chocolates y te cobran 15 pesos, pues te interesa conocer cuánto cuesta cada chocolate. Entonces, mentalmente piensas y buscas un valor que multiplicado por 3 sea igual a 15, como está en la expresión. Por lo tanto, tú sabes que 3 por 5 es igual a 15, con lo cual concluyes que cada chocolate debe valer 5 pesos. En matemáticas, lo comprobamos de la siguiente manera. Sustituimos el valor de la x igual a 5 y nos queda 3 por 5 igual a 15. Por lo tanto, de esta manera estamos encontrando la solución a una ecuación. Es importante que sepas que una ecuación sirve para que puedas despejar la variable y conocer, en este caso, el valor de los chocolates. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Pablo fue al mercado y compró 5 kilos de manzanas, por lo cual pagó 30 pesos. La pregunta es, ¿cuánto le costó cada kilo de manzanas? Vamos a observar que yo puedo representar con una ecuación lineal esta situación cotidiana. Por lo tanto, tendría 5 por x igual a 30, donde x representa a cada uno de los kilos. Como compró 5, lo pongo multiplicando el 5 por la x, donde x representa a cada kilo de manzanas que Pablo compró. Ahora bien, nuevamente tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 sea igual a 30. Por lo tanto, x es igual a 6, por lo que cada kilo de manzanas cuesta 6 pesos. Este ejemplo tan sencillo nos comienza a introducir al estudio de las ecuaciones y vamos a ir aumentando la complejidad de acuerdo al problema real que nos vamos encontrando. Por ejemplo, en este segundo caso, tenemos que con 100 pesos Aura compra 4 refrescos y le sobran 36 pesos. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto le costó cada uno de los refrescos. Estas situaciones son muy comunes en nuestra vida cotidiana y lo vamos a representar con una ecuación matemática lineal. Vamos a colocar 4x, que representa los 4 refrescos que Aura compró, y sumamos la cantidad de dinero que le sobra, que son 36. Por lo tanto, nos queda con signo positivo. Y eso es igual a 100 pesos. Por lo tanto, tenemos del lado izquierdo la expresión 1, el signo igual, y del lado derecho la expresión 2. Entonces, en esta expresión, si x es igual a 16, se cumple la igualdad de las expresiones, porque 4 por 16 es 64, más 36 es igual a 100. Pero te preguntarás, ¿cómo se obtiene el valor de x? Muy bien, vamos a aprender cómo se obtiene dicho valor. Vamos a conocerlo a través del tercer ejemplo, donde nos dicen que Juan tiene 50 pesos. Compra 2 plumas iguales, le presta 8 pesos a Tere y le quedan 12 pesos. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto cuesta cada pluma. Vamos entonces a representarlo con una ecuación lineal. Observemos, compra 2 plumas, colocamos 2x, más 8 pesos que le presto a Tere, más 12 pesos que le quedan, y eso tiene que ser igual al total de dinero que tiene, que son 50 pesos. Una vez con la ecuación planteada, puedes observar que tenemos una expresión del lado izquierdo con 3 términos y una expresión del lado derecho con un solo término, el 50. Y ahora lo que debemos hacer son cálculos aritméticos, es decir, vamos a tomar la variable 2x y vamos a enfocarnos en ella despejando cada uno de los términos de esta expresión. Podemos observar que para que el 2x quede solo en la expresión del lado izquierdo, debo quitar el 8 y el 12 pasándolos del lado derecho del igual. Por lo tanto, cada uno de estos términos van a pasar con la operación contraria a la que están realizando. En el lado izquierdo se encuentran sumando, entonces la operación contraria a la suma es la resta. Por lo tanto, 2x es igual a 50 menos 8 y menos 12. En esta posición, lo que me queda es hacer primero la resta de estos términos. Por lo tanto, 50 menos 8 son 42, menos 12, el total es 30. Y la expresión que obtengo es 2x igual a 30. Ahora bien, para dejar sola a la x del lado izquierdo, tengo que despejar el 2 que le está multiplicando. La operación inversa a la multiplicación
es la división. Por lo tanto, como el 2 va a pasar del lado opuesto al que se encuentra, de izquierda a derecha, entonces pasa dividiendo y me quedaría x es igual a 30 sobre 2. Y al dividir, el resultado es igual a 15. Por lo tanto, si x vale 15, cada pluma cuesta 15 pesos. Y lo podemos comprobar. Si cuesta 15 pesos multiplicado por 2, sería 30, más 8, más 12, nos da un total de 50 pesos que Juan tenía inicialmente. Recuerda, las operaciones contrarias de la suma es la resta, de la multiplicación es la división. Y al contrario, si estás restando, cuando despejas vas a pasar sumando, y si estás dividiendo, cuando despejas vas a pasar multiplicando. Vamos a practicar con este otro ejemplo que representa una situación real. Sin embargo, ahora no te voy a decir cuál es esa situación. Lo que me interesa ahorita es que sepamos encontrar el valor de x en esta ecuación. Vamos a observar lo siguiente. Tenemos 3x más x menos 4 más 2 igual a 46. Nuevamente tenemos del lado izquierdo una expresión que tiene 4 términos y del lado derecho una expresión que tiene un término. Podemos trabajarla de la siguiente manera. Si tengo 3x más x, primero voy a sumar los términos que son iguales. Por ejemplo, 3x más x lo puedo sumar y 3 más 1 me dan 4. Por lo tanto, me quedaría 4x menos 4 más 2 igual a 46. Nos quedaría 4x igual a 46, pero el menos 4 y el más 2 van a pasar del otro lado del igual con su operación contraria. Como estaba restando el menos 4 del lado izquierdo, ahora va a pasar como más 4 del lado derecho, y el menos 2 que estaba sumando del lado izquierdo va a pasar restando. Y me quedaría 46 más 4 es 50, menos 2 igual a 48. Por lo tanto, se tiene 4x igual a 48. Por último, para que la variable x esté solita, tengo un 4 positivo que le está multiplicando. Por lo tanto, va a pasar del otro lado dividiendo, dado que la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces, x es igual a 48 sobre 4 y realizando la división, el resultado es 12. Sea cualquiera que sea la situación real que esté representando esta ecuación, el resultado es 12. Vamos a seguir trabajando y te voy a dejar ejercicios para que los realices y me escribas si tienes alguna duda. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta 10ª clase del curso de matemáticas. Nos toca trabajar en esta última clase con la resolución de ecuaciones. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Recuerda que en una ecuación debe cumplirse una igualdad y también sabemos que las letras son exactamente las variables que estamos trabajando. En esta ocasión nos encontraremos con distintas variables. Puede ser a más 4 es igual a 7, 2x más 3 es igual a 5, b menos 6 igual a 2 o 4p igual a 12. En todos los casos, tanto a, x, b o p son letras que representan variables y que son aquellas que queremos conocer al resolver nuestra ecuación. Para ello vamos a comenzar con la siguiente ecuación. Nos piden resolver a menos 3 igual a 5. Básicamente queremos despejar nuestra variable a y encontrar su valor de tal manera que cuando le restemos 3, el resultado sea igual a 5. Aunque mentalmente puedes pensar en un número que al restarle 3 te dé 5, el objetivo de esta clase es mostrar los procedimientos para que puedas realizarlos en otro tipo de casos más complejos. Debido a que la variable a debe quedar sola en el lado izquierdo del igual, vamos a eliminar estos términos que le están afectando. Siempre que a una ecuación le realices una operación, debes hacerla de ambos lados del igual. De esta manera no estás afectando a la ecuación. Por lo tanto, como tenemos un menos 3, vamos a colocar más 3 y ese número lo sumamos en ambos lados, como lo observas aquí en el color rosa. Por lo tanto, al restar menos 3 más 3 es igual a 0 y del lado derecho sumamos 5 más 3 y eso es igual a 8. Por lo tanto, la variable a vale 8. Y sí, efectivamente,
lo podemos comprobar sustituyendo en la ecuación original. En donde se encuentra la a colocamos su valor, que es 8 menos 3 es igual a 5. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso tenemos 2b más 1 igual a 7. Debemos primero quitar aquellos números que están sumando o restando. Por lo tanto, para no afectar la igualdad, de ambos lados vamos a restar 1, dado que tenemos un 1 que está sumando. Y nos quedaría 2b más 1 menos 1 igual a 7 menos 1. Recordamos nuevamente que 1 positivo y 1 negativo se están anulando, por lo que nos queda 2b igual a 6. Este número 6 se obtiene de restar 7 menos 1. Ahora bien, dado que tenemos un 2 que está multiplicando a la b y queremos dejarla sola del lado izquierdo, debemos dividir a los dos lados de la ecuación entre el número 2. Por lo tanto, al dividir 2 entre 2, nos queda 1. Generalmente el 1 no se coloca. O bien, también podemos decir que un 2 arriba y un 2 abajo se elimina y desaparece del término. Y eso es igual a 6 entre 2, y esto nos da un valor de 3. Por lo tanto, la variable b es igual a 3. Nuevamente podemos comprobarlo sustituyendo el valor de 3 en la ecuación original y nos queda 2 por 3 más 1 y eso nos da 7. 2 por 3, 6 más 1, 7. Esta comprobación, si no es del todo obligatoria, es muy recomendable para que tengas la seguridad del resultado que obtuviste. Vamos a revisar otro ejemplo y observarás cómo estamos cambiando el tipo de ecuaciones que estamos trabajando. En este caso tenemos 3 medios por la variable d es igual a 5 cuartos. Nuevamente nos interesa quitar aquellos números que están afectando directamente a la variable d y tenemos un 3 que multiplica y un 2 que divide. Por lo tanto, necesitamos multiplicar por un número que permita que estos valores desaparezcan. Es decir, si yo multiplico a toda mi fracción por el valor de 2/3, vamos a poder eliminarlos. Observa por qué. Un 3 que multiplica y 1 que divide se eliminan y un 2 que multiplica con 1 que divide se eliminan. Por lo tanto, me queda del lado izquierdo solamente la variable d. Del lado derecho multiplicamos y nos queda 5 por 2, 10 y 4 por 3, 12. Por lo tanto, el resultado sería d igual a 10/12. Aquí vamos a practicar la reducción sacando mitad a cada uno de los términos para tener una fracción reducida o una fracción equivalente. Por ejemplo, mitad de 10 es 5 y mitad de 12 es 6. Por lo tanto, la variable d tiene un valor de 5/6. Cualquiera de los dos resultados son correctos, porque incluso, recuerda, son equivalentes. Vamos con un último ejemplo, donde nuestra ecuación es p más 1.5 es igual a 3.7. Observa cómo para dejar a la p solita del lado izquierdo necesitamos eliminar el valor de 1.5. Por lo tanto, como está sumando, vamos a restarlo de ambos lados de la ecuación. Nos queda entonces p más 1.5 menos 1.5 igual a 3.7 menos 1.5. Estamos restando de ambos lados y esto hace que mi ecuación no se vea afectada. Sin embargo, al sumar del lado izquierdo, se elimina el 1.5 positivo con el negativo y nos queda solo la variable p. Y del lado derecho realizamos la resta, donde 3.7 menos 1.5 es igual a 2.2. Este resultado lo podemos analizar aquí. Recuerda cómo trabajamos con los valores decimales. 3.7 menos 1.5 es igual 7 menos 5, 2, 3 menos 1, 2 y el punto decimal lo recorro hacia abajo. Por lo tanto, el valor de p es igual a 2.2. Si queremos comprobar que esto es cierto, sustituimos el valor de p en la ecuación inicial, donde nos dice 2.2 más 1.5 es igual a 3.7. Ha sido un placer muy grande estar con ustedes en este curso de matemáticas. Les pido que si tienen alguna duda, me dejen sus preguntas en la forma de contacto. Les prometo que les responderé a la brevedad. Bueno, pues hasta aquí este curso. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal?
Sean bienvenidos a la sexta clase del curso de matemáticas y vamos a trabajar en esta ocasión el tema de factores y múltiplos. Vamos a comenzar diciendo que un factor es un número entero que divide exactamente a un número más grande. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. ¿Qué números dividen exactamente al 10? Y tomamos entonces al 10 como el número más grande y vamos a encontrar aquellos números en los cuales puede ser dividido. Si observas, el número 10 puede dividirse por el 2, obteniendo como resultado un 5. Y también el 10 puede dividirse por el 5, obteniendo como resultado el número 2. Por lo tanto, el 2 y el 5 son factores del número 10, cumpliéndose así la definición de factor, que es el número que divide exactamente a un número más grande. Pasemos ahora al concepto de divisibilidad, que es la capacidad de un número de poder dividirse entre otro. Vamos a analizarlo. Divisibilidad entre 2. Vamos a decir que un número puede dividirse entre 2 si es par, y para identificar a un número par basta con verificar que termina en número par. Por ejemplo, el número 4, el 12, 36, 78, 122 y 340. Si observas, la característica que tienen estos 6 números es que todos terminan con un número par. Por lo tanto, podemos claramente decir que puede dividirse entre 2. En ocasiones, también podemos decir que un número puede dividirse entre 2 siempre que puedes obtener la mitad de dicho número. Por ejemplo, la mitad de 4 sería 2, la mitad de 12 sería 6 y así sucesivamente. Ahora pasemos a trabajar con la divisibilidad entre 3, es decir, que un número pueda dividirse entre 3 si la suma de sus elementos es divisible entre 3. Por lo tanto, veamos cómo el número 21 puede dividirse entre 3, dado que vamos a utilizar el siguiente tip. Tomamos los dos elementos del número 21, que son el 2 y el 1, y los sumamos. 2 más 1 nos da 3, y el 3 es divisible entre 3. Por lo tanto, concluimos que el 21 tiene divisibilidad entre 3, es decir, puede ser dividido por dicho número. Veamos el caso del número 63. Tomamos las dos cifras, que son 6 más 3, y la suma nos da 9. Y el 9, por supuesto que puede dividirse entre 3. Por lo tanto, el 63, que es el número original, puede ser dividido entre 3. Y finalmente, un número más grande, que es el 342, tomamos cada una de sus cifras y las sumamos de forma independiente. Y las sumamos 3 más 4 más 2 y la suma nos da 9. Y el 9 puede dividirse entre 3. Por lo tanto, el 342 es un número divisible entre 3. Ahora vamos a utilizar otro criterio para encontrar la divisibilidad entre 4. Tenemos que un número puede dividirse entre 4 si las dos últimas cifras son divisibles entre 4. Observemos. Tenemos el número 128 y consideramos las últimas dos cifras, que serían 28, y este número puede dividirse entre 4. Es decir, si dividimos 28 entre 4, el resultado sería 7, como un número exacto. Por lo tanto, el 128 concluimos que puede dividirse entre 4. Vamos al siguiente ejemplo, el número 132. Nuevamente, separamos las últimas dos cifras, que corresponden al 32, y este número al dividirse entre 4 nos daría 8. Por lo tanto, el 132 también cumple el criterio y puede dividirse entre 4. Un tercer ejemplo constituye el número 456. Tomamos las últimas dos cifras, que corresponde al 56, y al dividir 56 entre 4 nos da el valor de 14. Por lo tanto, podemos comprobar que el 456 puede ser dividido entre 4. Ahora, la divisibilidad entre 5 es una de las más sencillas. Solo debe cumplir que un número pueda dividirse entre 5 si termina en 0, en 5 o en 10, como lo verás en los siguientes ejemplos. El número 5 obviamente se puede dividir entre 5. El número 10 también se puede dividir entre 5, dado que termina en 0. El 35 termina en 5, el 60 en 0,
El 155 termina en 5, el 275 termina en 5 y el número 300 termina en 0. Este es uno de los criterios más fáciles, pero debes ayudarte justamente de este tipo de casos cuando necesites realizar cálculos rápidos. Bien, con todo lo que hemos aprendido hasta el momento, te pido que encuentres todos los números que dividen al 128. Muy bien, ¿estás listo? Pon pausa al video y por favor encuentra todos los números que pueden dividirlo. Regresamos. Vamos a analizar cada una de las reglas. Para revisar si es divisible entre 2, solamente tenemos que revisar que termine en un número par. Por lo tanto, esto se cumple con el número 8 y en conclusión puede dividirse entre 2. Vamos con la siguiente regla. Si sumamos cada uno de los elementos del número, tal como 1 más 2 más 8, es igual a 11. Por lo tanto, concluimos que no puede dividirse entre 3, porque el 11 no es divisible entre 3. Por otro lado, podemos tomar para el 128 las últimas dos cifras que correspondería al 28 y este es un número que es divisible entre 4. Por lo tanto, el número 128 sí puede dividirse entre 4. Podríamos encontrar entonces que 2 y 4 son factores del 128. Muy bien, por último, pasemos a los múltiplos. Se dice que un número es múltiplo de otro cuando lo contiene varias veces, es decir, los múltiplos de 2 son el 4, 6, 8, 10. Esto porque el número 4 contiene al 2 dos veces, el 6 contiene al 2 3 veces, el 8 contiene al 2 4 veces y el número 10 contiene al 2 5 veces. Tenemos ahí entonces los múltiplos como los números que contienen varias veces al número original. Muy bien, vamos con los múltiplos del número 3. Tenemos entonces el 6, el 9, 12, 15 y sucesivamente seguiríamos hasta el infinito. Por otro lado, los múltiplos de 5 son 10, 15, 20, 25 y nuevamente hasta el infinito. Entonces, en este tema de los múltiplos, basta ir multiplicando el número original para encontrar todos los múltiplos posibles. Recordemos algunas reglas. Por ejemplo, todos los números son múltiplos del 1. También recordemos que todos los números naturales tienen un número infinito de múltiplos. Bueno, lo único que me queda decir es que si tienes alguna duda, me escribas mediante la forma de contacto y también que practiques con los ejercicios interactivos y propuestos que se encuentran al final de la clase. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 7 del curso de matemáticas. Estoy muy contenta que sigamos juntos y vamos a trabajar hoy con el tema de máximo común divisor. Para ello vamos a comenzar con un concepto muy importante que es el de los números primos. Se dice que son los números que solo se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad. Y tenemos algunos ejemplos. El número 2, 3, 5, 7, 11 y por poner un ejemplo, vamos a observar que el número 5 solamente puede dividirse exactamente entre el número 1 y entre el mismo, que es el número 5. Ningún otro número lo divide. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿cómo obtener los números primos? Bueno, pues vamos a decir que cualquier número natural puede ser expresado con la multiplicación de sus factores primos. Mira, si yo quiero obtener los números primos de este número 30, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Colocamos el número 30, a su lado ponemos una línea vertical y vamos a comenzar dividiendo al número 30 entre la posibilidad más pequeña que es un 2, es decir, sacamos mitad. Y la mitad de 30 corresponde al número 15. Ahora, al número 15 no lo podemos dividir a la mitad, pero sí podemos dividirlo entre 3. Y si observas, el número 3 es el número siguiente al número 2. Vamos en ese orden creciente. Bueno, 15 entre 3 me da como resultado 5. Por lo tanto, ahora al número 5 no le puedo sacar ni mitad, que es el número 2, ni tercera, que es el número 3, pero sí puedo sacarle quinta. Y al sacar quinta a 5, obtengo el número 1.
siempre vamos a terminar cuando lleguemos a la unidad. Por lo tanto, observa del lado derecho de la línea tenemos los números que dividen al número 30. Por lo tanto, estos tres números se convierten en los números primos que multiplicados nos dan el número original. 30 es igual a 2 por 3 por 5. Por lo tanto, se cumple con la definición de la multiplicación de los factores primos para obtener cualquier número natural. 2 por 3 es 6 y 6 por 5, 30. Interesante, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo del número 48 y lo primero que vamos a hacer para obtener sus números primos es evaluar si puede dividirse a la mitad. Efectivamente, es un número par, por lo tanto, 48 entre 2 es 24. Ahora, al 24 lo podemos dividir a la mitad, nuevamente, obteniendo el número 12. Este 12, nuevamente a la mitad, y obtendríamos la mitad de 12 es 6. Nuevamente, como son números pares, podemos volver a sacar la mitad, colocamos el número 2 del lado derecho, y la mitad de 6 es 3. Hasta este punto, el 3 no puede tener mitad, pero sí tiene tercera. Colocamos el número 3 y 3 entre 3 nos da 1. Hasta este punto se termina el procedimiento para los números primos. Observa que el número 2 es un factor que se repite 4 veces. Por lo tanto, al multiplicar tendríamos 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Este número entonces, el 48, lo podemos expresar como 2 a la 4 por 3. Colocamos el número 2, que es el número que se repite, y como potencia ponemos el número de veces que se obtuvo como factor. Dado que este número es el 4, nos queda 2 a la cuarta por 3. Tomemos el número 60. Comencemos evaluando la mitad. Ponemos el 2 del lado derecho. La mitad de 60 es 30. Nuevamente, sacamos mitad y la mitad de 30 es 15. Observemos cómo el 15 ya no puede ser dividido a la mitad o entre 2, pero sí puede ser dividido entre 3. Ahora, 15 entre 3 nos da 5. Posteriormente, el número 5 puede ser dividido entre 5 y nos queda 5 entre 5 igual a 1. Terminamos hasta aquí, llegando a la unidad con la obtención de los números primos. Y veamos, el número 60 puede ser igual a 2 y como potencia colocamos el número de veces que se repite ese número 2. En este caso sería 2 a la 2 por 3 y por 5. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer si son comunes o no? Vamos a analizar algo muy interesante. Te preguntarás para qué obtuvimos los números primos de dos números al mismo tiempo, es decir, para el 48 y para el 60. Muy bien, la explicación es la siguiente. El número 48 tiene como números primos al 2 repetido 4 veces y al número 3 una sola vez. Por otro lado, el número 60 tiene al número 2 repetido 2 veces, al número 3 una sola vez y al número 5. Si observas, tienen algo en común, que son justamente los números primos 2 y 3. Bueno, pues decimos que si tomamos los números que son factores comunes, pero de menor potencia, y los multiplicamos, encontraremos un término que se llama máximo común divisor. Observa, tomamos entonces entre el 2 a la cuarta y 2 al cuadrado, tomamos el de menor potencia, que sería 2 a la 2, y lo colocamos aquí. Después lo multiplicamos por el otro factor común, que en este caso es el 3. Como en ambos casos el 3 está a la potencia 1, pues lo tomamos simplemente como 3. Y al multiplicar 2 a la 2 por 3, eso es igual a 12. Y este es el máximo común divisor para los números 48 y 60. ¿Qué es un máximo común divisor? Es el número máximo en el que pueden ser divididos dos números al mismo tiempo. Es decir, el 48 y el 60 pueden ser divididos por el número 12. Y ese es el número máximo en el que pueden ser divididos. Muy bien. Vamos a seguir con otro ejemplo para que quede todavía más claro. Me piden encontrar el máximo común divisor entre dos números, el 36 y el 42. Vamos a comenzar con uno de ellos. Primero con el 36. Vamos a poner nuestra línea vertical
y vamos a sacar la mitad o dividir entre 2. Mitad de 36 es 18. Volvemos a sacar mitad. Para el número 18, la mitad es 9. El número 9 no puede tener mitad, pero puede tener tercera. Por lo tanto, 9 entre 3, obtenemos un 3. Por último, 3 entre 3 es igual a 1. Hasta aquí llegamos y obtenemos dos números primos, que son el 2 y el 3. Por lo tanto, tendríamos que el número 36 es igual a 2 al cuadrado, porque está repetido 2 veces, por 3 al cuadrado, que está repetido también 2 veces. Por lo tanto, nos queda 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Vamos ahora con el número 42. Nuevamente, sacamos mitad y nos quedaría mitad de 42, 21. El 21 es impar, no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Entonces, al sacar tercera de 21 es igual a 7. Ahora el número 7 no tiene ni mitad ni tercera, pero tiene séptima. Por lo tanto, 7 entre 7 es igual a 1. Recuerda que el objetivo es llegar al número 1 del lado izquierdo. Por lo tanto, nuestros números primos son 2, 3 y 7. Por lo tanto, el 42 es igual a 2 por 3 por 7. Si observas, para encontrar el máximo común divisor, debemos buscar dentro de los números primos los más pequeños. Observarás que los números 2 y 3 son números comunes porque están en ambos desarrollos, tanto del 36 como del 42. Pero vamos a tomar las potencias más pequeñas. Entonces, entre 2 al cuadrado y 2 a la 1, el más pequeño es 2. Posteriormente, entre el 3 al cuadrado y 3, el más pequeño es 3. Por lo tanto, al 7 no lo incluimos porque no es común en ambos números. Y ahí se queda. Por lo tanto, el máximo común divisor o MCD es igual a 2 por 3 y esto es igual a 6. Lo que significa que los números 36 y 42 pueden ser divididos exactamente entre el valor de 6, obteniendo un número positivo. Muy bien, este concepto de máximo común divisor será mucho más claro cuando realices varios ejercicios. Para ello, te dejo una propuesta al final de la clase. Recuerda, si tienes alguna duda o pregunta, por favor escríbenos en la forma de contacto. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, que es la número 8. Gracias, hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Espero que estén igual de contentos y contentas como yo de volver a encontrarnos en esta octava clase del curso de matemáticas. Nos toca trabajar en esta ocasión con las relaciones de proporcionalidad. Vamos a comenzar diciendo que una razón o proporción es la forma de relacionar cantidades, magnitudes o cifras. Nosotros tenemos una barra que representa a la unidad, como puedes observar en la figura. ¿Qué pasa si yo aumento al doble el tamaño de esta barra? Bueno, pues ahora en lugar de tener la magnitud de 1, el doble sería 2 y la barra aumentaría al doble en tamaño y también en número. ¿Y qué pasa si nuevamente vuelvo a aumentar al doble esta barra número 2 y ahora tengo un tamaño cuádruple del original y con valor 4? Como puedes observar, voy aumentando al doble y al doble. Lo que aquí observas es una razón o proporción entre un objeto y el siguiente. Esto es para el caso de una línea, pero ¿qué pasa cuando tenemos una relación de proporcionalidad, pero ahora tenemos una superficie, es decir, el área de una figura? Bueno, veamos inicialmente cómo este primer cuadrito en color verde representa a la unidad. Posteriormente, voy a aumentar un cubito a la derecha y un cubito arriba de este para poder representar el aumento en la base, que es 2, y en la altura, que sería 2. Por lo tanto, si observas, inicialmente tengo un cubito y cuando aumento al doble, tanto en la base como en la altura, lo que tengo son 4 cuadritos. Posteriormente, vuelvo a aumentar el doble, tanto en la base como en la altura, y en lugar de tener 2 en la base, ahora tengo 4 y 4 en la altura. Cuenta el número de cuadritos y observarás que tenemos 16 cuadritos. Nuevamente, la razón o proporción
fue del doble. Sin embargo, ahora el aumento parece más grande, ¿verdad? Bueno, esto es porque se hizo el aumento tanto en la base como en la altura de la figura. Veamos en la vida cotidiana donde encontramos relaciones de proporcionalidad. Se dice que si un auto gasta 1 litro de gasolina por cada 20 kilómetros de distancia que recorre, tendríamos la siguiente información. Vamos a tener una tabla de datos donde el primer dato corresponde a la distancia y en la siguiente columna ponemos la cantidad de gasolina que el auto va gastando. Por lo tanto, 20 kilómetros corresponden a 1 litro. Intuitivamente sabemos que el doble, es decir, 40 kilómetros, equivalen a 2 litros. Posteriormente, tendríamos que 60 kilómetros se recorren con 3 litros de gasolina. Y finalmente, 80 kilómetros se recorren con 4 litros de gasolina. Bueno, para poder definir la relación de proporcionalidad que tienen estas cantidades, lo que necesitamos hacer es una relación o razón. Por lo tanto, vamos a tener en esa tercera columna la división de la distancia recorrida entre la gasolina gastada. Tenemos que 20 entre 1 es igual a 20. Después tenemos 40 entre 2, eso es igual a 20. En el tercer punto tenemos 60 kilómetros entre 3 litros, nos queda 20. Y finalmente 80 kilómetros entre 4 litros también nos da un valor de 20. Como puedes observar, en este caso la relación de proporcionalidad es correcta y es igual a 20. Significa que cada 20 kilómetros se va incrementando 1 litro de gasolina. A esto llamamos una relación proporcional. Muy bien. Vamos con el siguiente caso. Para saber si existe la proporcionalidad, usamos las matemáticas y dividimos 2 números encontrando una proporción. Por ejemplo, si yo tengo 10 manzanas y las quiero repartir entre 2 personas, puedo representarlo de la siguiente manera: 10 entre 2. Por otro lado, tengo 20 manzanas y necesito repartirlas entre 4 personas. Y en otro caso, tengo 40 manzanas que las quiero repartir entre 8 personas. Observa que cada una de las divisiones o razones voy a obtener el mismo número, es decir, 10 entre 2 es 5, lo mismo que 20 entre 4 y lo mismo que 40 entre 8. Si la división que tengo de 2 números me da el mismo resultado en cada uno de los eventos, entonces decimos que tenemos una relación proporcional. En términos matemáticos, encontraremos una igualdad entre razones. Por ejemplo, tenemos A sobre B es igual a C sobre D. Esto significa, o bien se leería como A es a B, como C es a D. Aquí la relación en tamaños entre A y B es exactamente la misma que existe entre C y D. Vamos a la práctica para que se entienda mejor este concepto. Vamos con el siguiente ejemplo. Observa y elige el valor que debe llevar la razón para que sea proporcional, es decir, ¿qué número debo colocar debajo del 24 para que la razón entre 8 y 4 sea la misma entre 24 y el número que falta? Muy bien, hay 2 formas de hacerlo. Por un lado, el 8 sobre el 4, si observas, el 8 es el doble de 4. Por lo tanto, el 24 tiene que ser el doble del número que va en el cuadro de abajo. Si es el doble, entonces en el denominador deberíamos colocar un número 12. Observa, ya teniendo el número 12 aquí, tendríamos 8 entre 4 es igual a 2 y 24 entre 12 también es igual a 2. Por lo tanto, la proporcionalidad existe y vale 2. Otra forma de encontrar el número es de la siguiente manera. Buscamos un número que multiplicado por 8 me dé 24. Debía haber colocado un número 3. Porque 8 por 3 es 24. Entonces estoy viendo que estoy aumentando el triple del primer número. Por lo tanto, si yo coloco aquí abajo un número 3, tendría 4 por 3, 12. Y nuevamente encontré el valor debajo del 24, encontrando así el valor en la razón para mantener una razón proporcional. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tengo un número 15 sobre 3. Por lo tanto, debo revisar cuál es la relación entre el 15 y el 3. Bueno,
Pues podemos hacer lo siguiente. Esto es igual a un número que desconozco sobre 6. La forma más fácil es la siguiente. Busca el número que multiplicado al 3 me daría 6 y ese es un número 2. Por lo tanto, 3 por 2, 6. Ese será el número por el cual yo tengo que multiplicar al 15 para obtener el siguiente valor en el cuadrito. 15 por 2 me da 30 y 30 es el valor que debo colocar para mantener correcta la proporcionalidad. En este caso, se mantiene que 15 sobre 3 es igual a 5 y 30 sobre 6 es igual a 5. Por lo tanto, 5 es igual a 5 y tengo mi proporcionalidad. Bien, en un tercer ejemplo, yo tengo 1 sobre 5 y eso es igual a un número que desconozco sobre 20. Bueno, lo que sí sé es que el número que va arriba del 20 es mucho menor que él, porque el 1 es mucho menor que el 5. Por lo tanto, vamos a buscar un número que multiplicado al 5 me dé 20. Ahí tengo que colocar un número 4. 5 por 4, 20. Por lo tanto, tomo ese número 4 y lo multiplico en la parte de arriba, que me quedaría 1 por 4, 4. Y entonces yo digo que 1 sobre 5 es proporcional a 4 sobre 20. ¿Qué te parece esta clase de proporcionalidad? No hay que complicarse. Simplemente hay que buscar las relaciones que nos están dando las matemáticas y las señales que nos dan para poder intuir y definir los números que siguen a las secuencias que estamos manejando. Bueno, pues gracias por acompañarnos en esta clase. Nos vemos en la siguiente para entrar en la recta final. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta quinta clase donde vamos a estar trabajando las nociones de probabilidad. Y vamos a comenzar definiéndola como el cálculo de una posibilidad de que se presente un suceso, es decir, es la posibilidad de una condición deseada. ¿Quién no ha tenido el deseo de que algo pase en nuestra vida, pero quizá no tenemos la certeza de cuánto sea posible o no? Por lo tanto, vamos a entender cómo las matemáticas nos pueden ayudar para saber si solo es un deseo en nuestra mente o realmente tenemos la probabilidad de que pase lo que tanto queremos. Mira, vamos a definirla de esta manera. Vamos a escribir una P indicando la probabilidad y vamos a decir que en el numerador colocamos la posibilidad que ocurra el evento deseado y en el denominador vamos a colocar el número total de eventos. Vamos a tirar un volado. Cuando tiras una moneda, ¿cuántas respuestas o resultados tienes? Pues tenemos dos posibilidades, o cae cara o cae cruz. Por lo tanto, el número total de eventos, es decir, el número total de resultados, sería 2. Por otro lado, vamos a calcular la probabilidad de que al tirar caiga cara. Vamos a indicarlo con la letra P, subíndice A, para indicar que es la probabilidad del evento A. Y esto sería igual a 1 sobre 2. Analicemos. El 1 representa la posibilidad de que sea el evento deseado, es decir, que caiga cara. Por lo tanto, la posibilidad es 1 sobre el número total de eventos o resultados, que sería 2. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga cara es igual a 1/2. Por otro lado, la probabilidad de que al tirar caiga cruz es exactamente la misma. P subíndice B indica que tengo una posibilidad de mi evento deseado sobre el número total de eventos, que es 2. Por lo tanto, la probabilidad de B también es 1/2. Si observas, y como sabemos trabajar las fracciones, 1/2 más 1/2 sería igual a 1. Pasemos ahora a otro caso típico de probabilidades. Es decir, cuando aventamos al aire un dado, ¿cuántos diferentes resultados existen? Bueno, vamos a analizar. ¿Cuántos lados tiene el dado? Un cubo tiene 6 lados, porque tenemos, como observas aquí, la posibilidad de que caiga el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, el número total de posibilidades es 6 y este valor siempre va a ir en el denominador cuando calculemos la probabilidad. Veamos entonces cuál es la probabilidad de que caiga el número 1 y analizamos cuántas posibilidades hay de que caiga el número 1. Pues una, porque solo una cara tiene el número 1. Por lo tanto, colocamos 1 sobre el número total de posibilidades de resultados, que son 6. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga el número 1 es igual a 1/6. Por otro lado,
¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par? Vamos entonces a determinar cuántos números pares existen en estas caras del 1 al 6. Números pares en estos que están aquí tendríamos el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, tenemos 3 posibilidades de obtener un número par. Lo colocamos en el numerador y vamos a dividir entre el número total de resultados, que nuevamente es 6. Observa cómo este total nunca va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad de que caiga un número par es igual a 3/6. Por supuesto que si comparas con la probabilidad de que caiga el número 1, es más probable obtener un número par que obtener solo el 1. Y si lo razonas, pues tiene mucho de veracidad. Muy bien, vamos ahora a evaluar cuál es la probabilidad de que caiga el número 2. Perfecto, puedes hacerlo. Analizamos. Una sola cara tiene el número 2, por lo tanto la probabilidad es igual a 1/6. Por lo tanto, la probabilidad es 1/6. Y por último, yo te pido que veamos cuál es la probabilidad de que caiga un número impar y que le pongas pausa a este video y lo razones unos segundos. Seguramente encontrarás rápidamente la respuesta. Por lo tanto, encontramos que la probabilidad es igual a 3/6. Efectivamente, los números impares que se encuentran en estas caras son 1, 3 y 5. Corresponde a 3 posibilidades. Por lo tanto, la probabilidad es igual a 3/6. Y bueno, quiero pedirte que intentes encontrar la probabilidad de que caiga un número primo. Pero claro, ¿y qué es un número primo? Bueno, un número primo es aquel que se puede dividir entre él mismo y la unidad. Más adelante vamos a analizar cuáles son estos números. Sin embargo, te puedo decir en este momento quiénes son. El número 2, el número 3 y el número 5 son números primos, puesto que se pueden dividir entre la unidad y ellos mismos. Por lo tanto, la probabilidad de que se obtenga un número primo es igual a 3/6, dado que tenemos 3 números primos presentes en estas 6 caras. Esta es la probabilidad. Estamos hablando de una serie de posibilidades de obtener un resultado deseado. Así podemos entender que es más probable que caiga un número primo que un número 1, o más probable que aparezca un número impar que el número 2. Y esto nos va dando una idea de poder analizar qué resultados son más seguros de que ocurran. Te espero en la siguiente para comenzar con la segunda parte. No faltes, te espero. Hola, ¿qué tal? Ahora te invito a que analicemos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando lanzamos al aire 2 dados de 6 lados cada uno? ¿Cuántos resultados posibles tenemos? Bueno, esto resulta muy interesante. Observa, por un lado tengo el dado azul y por otro lado tengo el dado rojo. Vamos a partir de que cada dado tiene 6 lados, por lo tanto tendría que multiplicar 6 de un dado por 6 del otro dado. Esto me daría 36 posibilidades, pero te muestro cómo es que se construye cada una de ellas. Por un lado, tendríamos que puede ocurrir que caiga del dado azul la cara 1 y todas las posibles combinaciones del dado rojo. Tendríamos entonces la posibilidad de que cayera 1 azul, 1 rojo, 1 azul, 2 rojo, 1 azul, 3 rojo, 1 azul, 4 rojo, 1 azul, 5 rojo, 1 azul, 6 rojo. Como observas, aquí tendríamos 6 posibilidades de respuesta. Y cuando consideremos ahora pasar al dado azul con la cara 2, tendríamos nuevamente 6 posibilidades. Lo mismo para la cara 3 azul y 6 posibilidades en rojo, 4 azul y 6 posibilidades en rojo, 5 azul y 6 posibilidades en rojo y por último 6 azul y 6 posibilidades en rojo. De aquí que bastó con multiplicar 6 caras del lado azul por 6 caras del lado rojo para obtener los 36 resultados posibles. Ahora fíjate bien, con todos los resultados que vamos a colocar aquí en la imagen para tenerlos a la vista, vamos a encontrar distintas probabilidades.
Puedes calcular la que tú quieras. Vamos a ver algunos ejemplos. Si queremos conocer la probabilidad de que salgan dos números iguales, es decir, que en ambos dados se tengan los mismos puntos, podemos calcularla de la siguiente manera. Cuando encontramos las caras 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Estas combinaciones de cara corresponden a 6 eventos. Por lo tanto, en el numerador colocaría un 6 sobre 36, que es el número total de posibilidades o eventos. Por lo tanto, la probabilidad es 6/36. Vamos a analizar otra probabilidad. Queremos ahora que salgan dos números pares. Para tener números pares en ambos dados, tendríamos que comenzar con la columna 2, encontrando así 2 azul, 2 rojo, 2 azul, 4 rojo, 2 azul, 6 rojo. Observa cómo estas tres posibilidades corresponden a dos números pares. Ahora vamos con la cuarta columna, obteniendo 4 azul, 2 rojo, 4 azul, 4 rojo y 4 azul, 6 rojo. Llevamos 6 hasta aquí. Vamos por último con la sexta columna, encontrando 6 azul, 2 rojo, 6 azul, 4 rojo y 6 azul, 6 rojo. Tenemos entonces 9 posibilidades de obtener en los eventos dos números pares. Colocamos el 9 en el numerador y 36 en el denominador por ser el número total de eventos, obteniendo entonces que la probabilidad de que salgan dos números pares sería 9/36. Comparando entre estas dos probabilidades, es más probable tener como resultado dos números pares a que tengamos dos números iguales. Muy bien, vamos ahora con otra probabilidad y queremos que la suma de los dos números sea igual a 10. Vamos entonces a buscar estas posibilidades. Mira, para que dos números sumen 10, lo que tendríamos que hacer es revisar cada uno de los resultados. Encontraríamos entonces el más sencillo, 5 azul y 5 rojo. Después tendríamos 4 azul y 6 rojo. Y por último, 6 azul, 4 rojo. Por lo tanto, la posibilidad de obtener que los dos números sumen 10 es solamente de 3 eventos. Por lo tanto, la probabilidad de obtener este resultado es igual a 3/36. Y es aquí donde nosotros vamos obteniendo información de qué evento es más probable que ocurra. Y esto en la vida, por supuesto, que es muy importante. Espero que te haya servido esta clase. Me da mucho gusto que hayamos llegado a la mitad del curso y que sigas aquí con nosotros. Te espero en la siguiente para comenzar con la segunda parte en la clase 6. No faltes.